Comenzamos con el Papa futbolero, tal cual con todo lo que ha sido el acontecimiento del fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Bergoglio, y lo más trascendental que ha transcurrido ha sido obviamente el llamamiento de las Ligas de Italia en torno a la confirmación de el cambio de horario que tuvieron algunos, o para no decir algunos, todos los compromisos de la Liga de Italia para hoy. Dice sí el comunicado que sale en pantalla. Tras el fallecimiento del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica que los partidos previstos para hoy de los campeonatos de Serie A y Primavera 1 se posponen a una fecha por determinar. Vale agregar, y como bien lo confirmamos en Exports en el mediodía y también lo confirmamos nuevamente en el Estelar, estos partidos se trasladan para el miércoles. Partidos que estaban programados para esta fecha, habían tres, de hecho, en lo que estaba dictaminado de la jornada, que era Torino frente a Udinese, Cagliari contra Fiorentina y el Génova que jugaba contra la Lazio hoy. Eso, y digo jugaba porque se reprograma, de hecho, entonces para este 23 de abril, además del Parma Juventus que estaba programado para ese compromiso o para esta semana dentro de toda esta itinerario de ocasiones que pues la verdad se escapan del control de la organización de la Liga de la Serie A, pero pues un fallecimiento de una dimensión tremenda, como lo fue la del Papa Francisco en la madrugada, bien lo relató durante todo el desarrollo de las noticias generales mi compañero Eduardo Angulo y por supuesto Natalie Madrid, pero aquí la perspectiva deportiva no queda ajena, en este caso tanto la Liga Italia, naturalmente como país de residencia del Santo y del Santo Padre, en este caso, pues fueron los que se expresaron, los clubes en general, todos tuvieron alguna gestión importante, pero la que queda en la retina y en el corazón de los fanáticos del fútbol fue el video, la recopilación sobre todo de los momentos del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, en su tiempo de sacerdote, de cardenal, siendo hincha de San Lorenzo. Siempre Cuervo. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Siempre Cuervo, también como sacerdote y como cardenal, cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva. Socio y comprador de metros cuadrados para ayudar en la gesta incomparable de la Vuelta a Boedo. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles. Y que gane San Lorenzo. Se emocionó con cada visita azulgrana, tras ganar la Libertadores, con el amistoso en Roma y en la última, cuando se le pidió autorización para que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre. Saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo. Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre. Que es parte de mi identidad cultural. Juntos por la eternidad. Wow, una cuestión sensacional. La producción no se ahorró, por supuesto, me refiero a San Lorenzo, con estos pronunciamientos declarados de todo lo que fue esa estructura y de todo lo que compone la leyenda del Papa del Ciclón, ¿no? El Papa Francisco, muy recordado su etapa, sobre todo en la memorabilia, en las memorias. Está el hecho muy destacado que durante el año 1946, imagínense, cuando el señor Jorge Bergoglio, en ese entonces un infante, era seguidor acompañado de su señor Mario Bergoglio, su señor padre, lo acompañaba a ver precisamente los partidos de aquel San Lorenzo campeón en la década de los 40, una década del 46. Es anecdótico todo esto que rodea esto de San Lorenzo, principalmente porque años después, en tanto material que ha salido en multimedia, llegó un reportero argentino precisamente a abordarlo y recitaba de memoria aquel equipo de San Lorenzo campeón del año 1946. ¿Cómo será la dicha, no? El hecho de que más allá de los cargos nunca se desapegó, nunca se desvinculó
de su verdadera identidad futbolera, como él la definía. El equipo azulgrana, blaugrana sería catalán, ¿no? Sería Barcelona. Aquí en este caso, San Lorenzo, un equipo muy importante en lo que se refiere a Buenos Aires, en lo que se refiere a Argentina, y varias anécdotas de tantos jugadores y de tanta tradición que se ha recopilado en todo eso. Muy llamativo también mencionar que en 2008, en su época ya antes, 5 años antes de llegar al puesto papal, se suscribió como socio. Ahí lo vemos dentro de la recopilación de imágenes que hace San Lorenzo. Esta, la más importante para mí, en un 12 de marzo de 2008 se asoció, se convirtió en socio acreditado de San Lorenzo, uno de los importantes dentro de toda la estructura económica de este equipo argentino. Y muchos funcionarios, sobre todo de la época, pues digamos ya cuando empezó a ser papa, confirmaban precisamente que él no dejaba de pagar ese abono, no dejaba de colaborar de alguna u otra forma a su querido Ciclón, a su querido San Lorenzo. Mencionar, entre otras cosas, que, bueno, bien lo recopilamos, se recopiló tras la salida de Benedicto XVI y inmediatamente el nombramiento del Papa Francisco. En 2013 pues llegó ese momento cúspide, ¿no? en lo que es la plaza allá en el Vaticano, y un año después, por primera vez en la historia, San Lorenzo de Almagro acababa siendo campeón de una Copa Libertadores. Toda una cantidad de leyendas. Era una burla en Argentina el hecho de saber que San Lorenzo se proclamaba grande. No había ganado o no había llegado a la alta esfera del fútbol internacional. Pero ¿qué creen? En ese caso, pues muchos seguidores del Cuervo, seguidores del Ciclón, pero sobre todo especialistas del fútbol argentino, lo llamaron el milagro de Francisco. El milagro de Francisquito, de hecho, ahí como vemos, nunca dejó de recibir camisetas de San Lorenzo. Vamos San Lorenzo, proclamaba el amor a San Lorenzo, no solamente a San Lorenzo, también al mismo fútbol argentino, en toda la consideración de lo que él mismo definía, y yo, lejos de jactarme de repetirlo, porque ya eso lo decía yo, pero hoy pesa bastante lo que lo mencionaba el propio Bergoglio, el propio Francisco, decía: una de las fiestas populares de alegría de la gente, es la fiesta popular de la gente. Y algo que dejaba muy tácito: usted, cuando tenga la oportunidad de ir a Roma, y yo espero fehacientemente, si me está escuchando, si tiene la oportunidad de ir a Roma y hacer ese tour por los diferentes museos del Vaticano, se va a dar cuenta que al final del recorrido en los museos del Vaticano está la repisa con la memorabilia y con la cantidad de elementos que formaron ese papa futbolero. Está esa foto con los italianos, está la foto con los argentinos en una misma sala, que eso fue para la finalísima del 2021-2022, sí, precisamente, camisetas de Argentina, la Copa Libertadores precisamente estaba en esa repisa, y dejando precisamente esas importantes reflexiones que él siempre vinculó en torno al deporte. Me animaría a decir que no solamente era el fútbol, sino al deporte. Era una cuestión fundamental que él siempre dejaba, reitero, tácito en toda gestión, en toda declaración relativa culturalmente hablando. De hecho, en la vigilia de Brasil, la vigilia de la juventud, precisamente he sacado o he extraído, para ir avanzando con otros temas, por supuesto, producción, pero he extraído precisamente dos reflexiones que hace el Papa Francisco en torno a este tema del fútbol. Imagínense, ¿qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Tiene que entrenarse, y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor. Y también, cuando se suda la camiseta, tratando de vivir como cristianos, experimentamos algo grande. Nunca estamos solos. Formamos parte de una familia de hermanos que recorren en el mismo camino. Eso, entre tantas citas, que uno diría: el fútbol, como lo declaró alguna vez Jorge Valdano, el fútbol es la cosa más importante de la lista de las cosas menos importantes, parafraseándolo. Bueno, yo creo que igual, aunque sea lo menos importante de las cosas importantes, en el orden que usted quiera,
Francisco nunca lo olvidó y por lo menos en esta primera ocasión y nos tomamos ese homenaje desde Next Sports a ese papa futbolero, a ese papa que obviamente nos recuerda que en la cancha puede librarse un montón de batallas, pero que al final démonos la mano como buenos cristianos, como buenos católicos, como buenos practicantes de cualquier religión, de que todo debe quedar en la cancha, de que no debe haber trifulcas, más allá del reporte que vamos a tener en torno al béisbol mayor, porque pues obviamente es noticia también lo que acontece en el béisbol mayor, pero ustedes ven también la gente amargándose, tirándose por el fútbol, por los deportes, que si mi camiseta es blanca o blaugrana, ¿y eso qué? Al final, yo creo que lo más importante, y es ese mensaje, por lo menos a nota editorial, a título personal, es que nos quedemos con esa convicción de ser mejores católicos y de paso buenas personas, dentro y fuera de la cancha. Y les aseguro que van a ser más las alegrías que tantas cosas negativas que hemos reportado. Yo sé que van a primar las cosas buenas. Y asimismo, con ese ánimo de oración, con ese ánimo y convicción que hoy les comparto, esta reflexión, que en paz descanse, y como bien lo decía ese video de San Lorenzo. Adiós, gracias y hasta siempre, Papa Francisco. Avanzamos ahora sí con las notas deportivas en toda la cuestión general. Pero sin cambiar un poco el tono luctuoso que ha tenido este ingreso de No Sport, porque justo un día antes del fallecimiento del señor Papa Francisco, falleció Hugo Gatti, el loco, a los 80 años, un referente. Sin lugar a discusión, uno de los grandes porteros del fútbol argentino, especialmente en la década de los 70. No llega a participar tampoco en aquel mundial del 78, bueno, no llega a tener tampoco minutos en México 86 prácticamente porque la carrera no le alcanza como tal a este gran portero, en el caso de Hugo Gatti, que alcanzó a ganar 2 Copas Libertadores, una Intercontinental y 3 Ligas Argentinas con Boca Juniors. Yo digo, no alcanza a jugar el Mundial de 86, básicamente porque bueno, se retira en el 88 y más allá de eso, en el palmarés podríamos decir que precisamente no cuenta el Mundial del 86 precisamente porque no alcanza a llegar a esa cita, ni siquiera tiene esa participación como tal con la selección nacional, alcanzó a disputar incluso el Mundial del 66, no alcanza a llegar a la era gloriosa del 78 en el equipo de César Luis Menotti, pero tampoco alcanza a llegar al 86 de Bilardo y alcanza a llegar a esa primera edición o a segunda edición de la década de los 60 en Inglaterra 66, llegando a cuartos de final esa selección. Pero sin lugar a dudas, de verdad fue una cuestión más que nada en esa rivalidad River-Boca, ¿no? Ubaldo Filiol era pues el principal de Argentina en toda esa época. Y bueno, la verdad es que era otro fuera de serie en ese entonces. Pero el Loco Gatti, una personalidad extravagante, por algo le decían el Loco, y revolucionó el puesto, precisamente por cómo alcanzaba a hacer las diferentes acciones, alcanzaba a hacer, miren lo que vemos en pantalla. Tiempo después hubo otro Loco, los colombianos saben de quién estoy hablando, René Higuita, pero hubo un primer Loco y precisamente fue Hugo Gatti. Paseaba a su perro, el señor Gatti. Estaba paseando su perro y desafortunadamente tuvo un problema en la cadera y en el tratamiento precisamente de esa fractura, precisamente dentro del hospital, lo que era ese tratamiento, contrajo una neumonía y luego una insuficiencia renal que también se le juntó con una insuficiencia cardíaca que pues termina con el fallecimiento de él en el 20 de abril a los 80 años y pues dejando un vacío importante en el fútbol argentino y pues curiosamente en España no llegó a jugar, eso también es una nota muy curiosa, no llega a jugar en ese equipo que él tanto amó, River Plate, en Real Madrid, veía aquí la recopilación precisamente, pero no, me refiero, Real Madrid, no llega a jugar en el Real Madrid, pero sus últimos años, especialmente en la década del 2010, alcanzó a hacer lo que le apasionaba, que era hablar de su Real Madrid en programas españoles, especialmente en el popular Chiringuito. Controvertido, pero en medio de todo, popular Chiringuito, y era uno de los grandes defensores del Real Madrid. El tiempo no le dio para poder estar más ediciones, de un tiempo para acá, pero muy gratos recuerdos del personaje
televisivo que también terminó siendo, pero en la cancha también se queda el gran recuerdo de una gran persona, un gran arquero. Al final, pues se siguen uniendo mensajes. De hecho, hoy, dentro de todas las primeras honras fúnebres, se presentó el presidente de Boca Juniors actualmente, Juan Román Riquelme, y en medio de un gran panorama pues, que compuso esta pérdida, que pues paralelamente, pues ya sabemos, se dio este fallecimiento horas, bueno, minutos después de la finalización del partido Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Y pues, no sé, el término hace una injusticia tremenda, pero debo decirlo, termina siendo también algo opacado, digamos, contrastado mejor con el fallecimiento del Papa Francisco. Sin lugar a dudas, un día muy fuerte para los argentinos tanto y para los seguidores del fútbol argentino. Paz también en la tumba de Hugo el Loco Gatti, como que no.